Bienvenidos a Esperanza de Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un grato placer poder compartir con ustedes estos momentos y repasar el libro de Tercer Nefi, los capítulos de 12 al 16, y seguir el currículo de Ven Sígueme. Soy el hermano Salguero y los invito a ustedes a que puedan suscribirse y activar la campanita a fin de que podamos recibir el apoyo de ustedes y avanzar. No tengan temor de suscribirse, porque la suscripción es gratis. Así que los invitamos, mis apreciados hermanos. Empezando ya con el curso de Ven Sígueme, el mensaje trascendental del Salvador en el Sermón del Monte tiene para nosotros una trascendental importancia, ya que Él dijo: buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Es preciso que este mensaje penetre en nuestro corazón, nuestra alma. Al aceptarlo, estamos estableciendo nuestra postura de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo no solo para expiar los pecados del género humano, sino para dar el ejemplo al mundo de la norma de la perfección de la ley de Dios y de la obediencia al Padre. En su Sermón del Monte, el Maestro nos ha revelado, en cierto modo, su propio carácter, que fue perfecto, o lo que se podría considerar una autobiografía, de la cual cada sílaba se ha expresado en hechos, y al hacerlo nos ha señalado el camino que debemos seguir en esta vida. Las Escrituras nos hablan de lo importante que es prestar atención a los apóstoles. El libro de Tercer Nefi, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a 12 el número de los que habían sido llamados, y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo: bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12, que yo he escogido de entre vosotros, para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos, y a ellos les ha dado poder para que os bauticen en el agua, y después de que seáis bautizado en el agua, he aquí os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados después de que me habéis visto y sabéis que yo soy. Y también más bienaventurados son aquellos que creen en vuestras palabras, por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán una remisión de sus pecados. El Salvador empezó el sermón entre los nefitas, subrayando la importancia de seguir a los 12 discípulos nefitas, a quienes él había llamados y les había dado poder y autoridad. El objeto del fundamento apostólico y profético de la Iglesia era en todo momento bendecir a los habitantes de su pueblo, pero especialmente en los momentos de adversidad o peligro. A causa de los momentos que ocurren en nuestros días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido comisionados por Dios y sostenidos por nosotros, como profetas, videntes y reveladores. Este fundamento escrito era, es y siempre será una protección para los hijos de Dios. En épocas como la que estamos viviendo ahora, que más adelante viviremos siempre, las tormentas de la vida no tendrán poder sobre nosotros. Y luego, hablando sobre las bienaventuranzas, el sermón del Salvador empieza con declaraciones a las cuales se les llama bienaventuranzas, que comienza con una serie de afirmaciones que declaran que bienaventurados son. La palabra bienaventuranza quiere decir ser próspero, ser feliz o ser bendecido. Las bienaventuranzas describen ciertos elementos que sirven para formar el carácter refinado y espiritual, los cuales estarán presentes
cuando ese carácter exista en su perfección. En el libro de Tercer Nefi, en el capítulo 12, el versículo 3, dice algo respecto a las bienaventuranzas. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Ser pobre en espíritu significa estar espiritualmente necesitado, sentirse espiritualmente tan pobre que se busca ayuda con gran anhelo. Bienaventurado es aquel pobre en espíritu si se allega a Cristo. Cuando el Salvador se preparaba para predicar el sermón de venir a Él, este mencionó el bautismo 19 veces. Esto quiere decir que venir a Cristo supone, entre otras cosas, aceptar las ordenanzas de salvación. Otras formas de venir a Cristo se tienen proclamando el Evangelio, perfeccionando nuestra vida, redimiendo a nuestros muertos. Cuando venimos a Cristo, nos bendecimos a nosotros mismos, bendecimos a nuestras familias y a los hijos de nuestro Padre Celestial, tanto a los que están vivos como a los que han muerto. Y en el versículo 4 continúa el Señor diciendo: y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Esto no quiere decir que voy a estar llorando constantemente para ser bienaventurado. No es así. El siguiente paso en dirección celestial es llorar, especialmente por nuestros pecados, ya que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios no es consecuencia natural del pecado ni por el temor al castigo, sino que emana del conocimiento que has desagradado a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sentimos el deseo de cambiar y la voluntad de someternos a todos los requisitos para obtener el perdón. Prosiguiendo con las bienaventuranzas, Tercer Nefi, capítulo 12, versículo 5, dice: y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, la mansedumbre no es debilidad. Si el Señor fue manso, modesto y humilde, entonces para llegar a ser humildes debemos hacer lo que hizo Él, al denunciar con valentía el mal, al hacer avanzar osadamente las obras de justicia, al enfrentar cualquier crédito personal, al defender de forma valerosa cada problema, al llegar a ser dueño de sí mismo. Las palabras humilde y manso, propiamente dichas, sugieren virtudes, no flaquezas. ¿Cuándo se vuelve una persona humilde? Cuando se recuerda constantemente de la dependencia que se tiene. Dependencia con respecto a quién o a quiénes. Dependencia a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo recordamos? Mediante la oración real, constante, de adoración y de gratitud. Y prosiguiendo con las bienaventuranzas, en el versículo 6 dice lo siguiente: y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Hambre y sed se traducen como puro esfuerzo personal. El adorar en el templo, el arrepentirnos para ser cada vez más puros, el perdonar y buscar el perdón. El sincero ayuno y la oración aumentan nuestra capacidad de recibir la guía del Espíritu Santo. El esfuerzo espiritual es la clave para escuchar la voz del Señor. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ser una persona en quien no hay engaño es ser puro de corazón. Una virtud esencial de aquellos que desean ser contados entre los verdaderos seguidores de Cristo. Si en nosotros no hay engaño, somos honrados, verídicos y rectos, vamos por buen camino. Todos estos son atributos de Dios y se exigen también a los santos. Los que son honrados son ecuánimes y verídicos al hablar, sinceros en sus tratos con los demás y libres de trampa. Están por encima del robo, la falsedad o de cualquier fraude. Prosiguiendo, tenemos que en el versículo 9 dice: y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
En toda la extensión del significado, solo quienes creen en la plenitud del Evangelio y la diseminan, es decir, la comparten, son pacificadores en lo referente al significado perfecto de esta bienaventuranza. El Evangelio es el mensaje de paz a todo el género humano. Entonces los pacificadores son aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios como resultado de la devoción que le tienen a la verdad. Prosiguiendo con las bienaventuranzas, el versículo 13 dice lo siguiente: de cierto os digo, que os doy a vosotros ser la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El relato del libro de Mormón indica que ser la sal de la tierra es una meta a la que deben aspirar los miembros de la Iglesia. Los santos deben ayudar a restaurar y preservar los convenios en estos últimos días a fin de ser considerados la sal de la tierra. Ahora en el libro de Doctrina y Convenios leemos lo siguiente. Los versículos 39 y 40 dicen lo siguiente: cuando los hombres son llamados a mi evangelio eterno y pactan con un convenio sempiterno, se les considera como la sal de la tierra y el sabor de los hombres. Son llamados para ser el sabor de los hombres, de modo que si esa sal de la tierra pierde su sabor, he aquí, a partir de entonces, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada bajo los pies de los hombres. Estimados hermanos, el término sabor denota gusto, sazón, un sabor que es agradable, una cualidad interesante y muy estimada. Un químico famoso dijo que la sal no pierde su sabor con el paso del tiempo, sino que lo pierde solo cuando se mezcla y contamina. De igual manera, el poder del sacerdocio no se disipa con el paso del tiempo, sino que también se pierde cuando se mezcla y contamina. El sabor y la virtud se apartan del hombre que contamina su mente con pensamientos impuros, que profana su boca al no ser totalmente verídico y hace mal uso de su fuerza en actos inicuos. Siguiendo con los versículos, tenemos lo siguiente: en verdad os digo que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo, una ciudad que se asienta sobre una colina que no se puede ocultar. He aquí, ¿encienden los hombres una vela y la ponen debajo de un almud? No, sino en un candelero, y da a luz a todos los que están en casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A nosotros, que se nos confiere el don del Espíritu Santo, debemos ser fieles a los susurros del Espíritu para que seamos una luz para los demás. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nunca sabemos quiénes pueden estar dependiendo de nosotros. Y como dijo el Salvador, no sabemos si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Prosiguiendo con las Escrituras, el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos, que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. En el tiempo en el que el Salvador
efectuó su ministerio terrenal, la ley de Moisés había sido el fundamento de la vida religiosa y social de los israelitas durante aproximadamente 1000 años. Los nefitas tenían escrita la ley en las planchas de bronce y los profetas nefitas enseñaron y obedecieron esa ley. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, les enseñó que la ley se había cumplido totalmente en él, mas no debían pensar que la ley de Moisés había sido abrogada, ni había pasado. ¿Y cómo es que el Salvador cumplió pero no abrogó la ley de Moisés? La ley de Moisés incluía aspectos tanto morales como rituales. Los aspectos morales abarcan mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio. Jesucristo les enseñó a los nefitas que además de evitar el asesinato y el adulterio, también tenían que evitar el enojo y los deseos lujuriosos, condiciones del corazón que llevan al asesinato y al adulterio. Jesús vino a restaurar la plenitud del Evangelio, no vino a abrogar la ley que él mismo había revelado a Moisés, de la misma forma que un profesor universitario no abroga la aritmética al revelar los principios del cálculo integral a sus alumnos. Y siguiendo con los versículos del capítulo 12, versículos 27 al 29, se nos indica cómo debemos evitar los deseos lujuriosos. Vamos a ver. He aquí, fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio, mas os digo que quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. El amor, según el Señor, eleva, protege, respeta y ennoblece. También motiva a sacrificarse el uno por el otro. Sin embargo, Satanás fomenta el amor falso, que es la lujuria, la cual motiva el deseo de saciar el apetito personal. Al que practica esta falsedad, le importa muy poco el dolor y la destrucción que causa en los demás, aunque a menudo se disfraza con halagos. Lo que lo motiva es el deseo de saciar sus propios deseos. Por ese motivo, Jesucristo compartió con el pueblo nefita que debemos evitar los deseos lujuriosos. Siguiendo con los versículos 31 y 32, dice lo siguiente: ha sido escrito que quien repudiare a su esposa le dé carta de divorcio. En verdad os digo que el que repudie a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y cualquiera que se case con la divorciada, comete adulterio. Esta estricta ley que regía el divorcio no se dio a los fariseos ni al mundo en general, sino únicamente a los discípulos en casa, como más adelante explica Marcos. Además, Jesucristo le puso límites a su aplicación en forma expresa. No todos los hombres podían vivir conforme a una norma tan elevada, por lo que se aplicaba solo a aquellos a quienes es dado. En esta época se permiten los divorcios en la iglesia, por varios motivos, además de la inmoralidad sexual. Y a las personas divorciadas se les permite volver a casarse y gozar de todas las bendiciones del Evangelio. Parece ser que uno de los propósitos de las palabras del Salvador no era condenar a quienes se casan con personas divorciadas, sino que la gente no debe buscar el divorcio como solución a todas las molestias menores que surgen en el matrimonio. El remedio para la mayoría de las personas matrimoniales no es el divorcio, sino el arrepentimiento. No es la separación, sino la integridad que impulsa a un hombre a armarse de valor y cumplir con sus obligaciones. Estos deben estar dispuestos a pasar por alto los errores pequeños, a perdonar y entonces olvidar. Deben refrenar la lengua. El mal temperamento es vicioso, corrosivo y destruye la unidad y el amor. Debe haber autodisciplina para evitar el maltrato. De vez en cuando puede existir alguna causa legítima para el divorcio. No puedo decir que nunca se justifica, pero digo con toda seguridad
que esta plaga que parece estar en aumento en todos lados del mundo no es de Dios, sino que es la obra del enemigo de la rectitud, de la paz y de la verdad. En el versículo 48 del capítulo 12, el Señor dice lo siguiente: por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todos sabemos que no es posible ser perfectos en esta vida. No obstante, debemos procurar la perfección ahora, en este momento, a fin de obtenerla en la vida venidera. La perfección es una meta eterna. Aun cuando no podamos ser perfectos en esta vida, el esforzarnos por lograrla es un mandamiento que al final, por medio de la expiación de Jesucristo, podemos guardar. Por lo tanto, es necesario esforzarnos por lograr la perfección. Recordemos, nadie es perfecto en esta vida, pero encontramos a algunos que ya han subido gran parte de la escalera. ¿Gracias a qué? A su esfuerzo. Entonces, se nos manda a nosotros también que debemos esforzarnos por llegar a ser perfectos. En el capítulo 13 del libro de Tercer Nefi, encontramos lo cual siempre han compartido nuestras autoridades generales, así como nuestros libros canónicos. Dice así: en verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis vuestras limosnas, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tenéis su recompensa. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a fin de que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesucristo nos está indicando que no debemos hacer obras de rectitud en público. Estos versículos nos enseñan que debemos evitar dar dinero a los pobres en público o ayunar y orar en público para ser vistos por los demás. El Señor nos alienta a ejercer la rectitud en lo secreto. El Señor dijo: y en cuanto a vuestras buenas obras, no lo digas a nadie. Si es así, entonces nuestro corazón será más alegre, nuestra vida tendrá más luz y nuestra alma será mucho más rica. El servicio dado en forma anónima tal vez pasará inadvertido para el hombre, mas la dádiva y quien la otorga será reconocido por nuestro Padre Celestial y por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 se nos aclara una cosa con lo referente al orar. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. El término vano significa falto de realidad, sustancia o entidad, hueco, vacío y falto de solidez. El profeta Mormón advirtió que si una persona ora y no lo hace con verdadera intención, de corazón, de nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. Las oraciones se tornan vacías cuando decimos palabras similares, de formas parecidas una y otra vez, con tanta frecuencia que éstas se convierten en una recitación, en vez de un acto, de una oración. Es lo que el Salvador describió como vanas repeticiones. Y a partir del versículo 19, el Señor nos indica: no os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, aquí también estará vuestro corazón. Apreciados hermanos, a menudo ponemos nuestro interés en objetos intrascendentes,
Los tesoros materiales de la tierra son para proveernos, por así decirlo, alojamiento, comida y otras necesidades que podamos suplir. Mientras estamos en la tierra, a nosotros nos toca poner todas nuestras posesiones terrenales en el lugar que le corresponde. El Salvador enseñó que no debemos hacernos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Si consideramos el propósito principal del plan de diversidad, nuestro máximo tesoro debe ser nuestros hijos y nuestra posteridad. Prosiguiendo con las escrituras, en el libro de Tercer Nefi, capítulo 14, versículo 12, el Señor nos dice: así que cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús enseñó la regla de oro. Hermanos, o hermano, hermana, esté donde esté, y se exprese como se exprese. La regla de oro contiene el código moral del reino de Dios. Prohíbe que una persona se inmiscuya en los derechos de otra. Es igualmente válida con respecto a las naciones, a las asociaciones y a las personas en forma individual. Con compasión y tolerancia, ella reemplaza el deseo de venganza, del ojo por el ojo y diente por diente. Si permanecemos en este viejo e infructuoso camino, estaríamos todos ciegos y sin dientes. En el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Cuídense, apreciados hermanos, de los que hablan y escriben, oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios. Ellos están buscando de forma activa ganar seguidores, desatendiendo de manera imprudente el bienestar eterno de aquellos a quienes seducen. Se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de las personas, el bien de Sion. En el capítulo 15, en el versículo 3, el Señor nos indica: no os maravilléis de lo que os dije, que las cosas antiguas habían pasado, que todas las cosas se habían vuelto nuevas. Jesús dijo: las cosas antiguas han pasado y todas las cosas se han vuelto nuevas. Es crucial entender que la ley de Moisés fue agregada, fue incluida en la ley mayor. La intención no fue nunca hacerla parte o separada del Evangelio, y nada que se opusiera a dicho Evangelio. Su propósito nunca fue ser diferente a la ley mayor. Ambas intentaban acercar al pueblo a Cristo. Es por eso que con toda razón el Señor dijo que todas las cosas se habían vuelto nuevas, porque había un agregado. En el versículo 8 del capítulo 15, el Señor sigue hablando y dice: porque he aquí, el convenio que hice con mi pueblo no se ha cumplido enteramente, mas la ley que se dio a Moisés tiene su fin en mí. El convenio no se ha cumplido enteramente, dijo Jesucristo. Jehová en la antigüedad hizo convenio con Abraham, a quien se le prometió, primero, una posteridad eterna; segundo, una tierra que finalmente sería el reino celestial; y tercero, el poder del sacerdocio de Dios. Estas promesas también se extendieron a los descendientes de Abraham y se cumplirán en el futuro. Siguiendo con el capítulo 15, el versículo 11 en adelante dice: y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, dijo a aquellos 12 que él había escogido: vosotros sois mis discípulos y sois una luz a este pueblo, que es un resto de la casa de José. Y he aquí, esta es la tierra de vuestra herencia, y el Padre os la ha dado.
A cada una de las 12 tribus de Israel se le asignó como herencia un territorio de la tierra de Canaán. Eso lo sabemos todos. Más a los descendientes de José se le prometió la tierra de América. La tierra de América fue parte de la herencia de José. El Salvador dijo a los 12 discípulos nefitas que ellos y su pueblo eran un resto de la casa de José y que esta es la tierra de vuestra herencia. Así que tenemos que cuidar esa tierra. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Sirviendo a nuestro Padre Celestial y prestando servicio a todos los hijos de Dios. En el capítulo 16 ya, el Señor nos indica y nos va a hablar acerca de las otras ovejas que tienen que visitar. Y en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las partes de esa tierra circundante donde he estado para ejercer mi ministerio, porque aquellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he percibido el mandamiento del Padre de que vaya a ellos para que oigan mi voz y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos. Estos versículos dejan bien claro que hay otras ovejas, además de los nefitas, y que Jesucristo pensaba visitarlas. Se nos dice que las otras ovejas son las tribus perdidas de Israel. El buen pastor entonces está velando por todos sus rebaños, cuidando de ellos según sea necesario. En el versículo 4 dice lo siguiente: y os mando que escribáis estas palabras después que me vaya, para que si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le pidan al Padre en mi nombre recibir conocimiento por medio del Espíritu Santo acerca de vosotros. Nada saben estas palabras. Que escribáis, se preserven y sean manifestadas a los gentiles, para que mediante la plenitud de los gentiles, el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad, sea recogido o sea llevado al conocimiento de mí, su Redentor. Benditos son los gentiles por motivo de su creencia en mí, mediante el Espíritu Santo, que les testifica de mí y del Padre. He aquí que debido a su creencia en mí, dice el Padre, y a causa de vuestra incredulidad, oh casa de Israel, la verdad llegará a los gentiles en los últimos días, pero hay de los gentiles incrédulos, dice el Padre, pues aún cuando han venido sobre la superficie de esta tierra y han dispersado a mi pueblo, que es de la casa de Israel, y han echado de entre ellos a mi pueblo, que es de la casa de Israel, y lo han hollado. Así manda el Padre que os diga, el día en que los gentiles peguen contra mi evangelio y rechacen la plenitud de mi evangelio y se envanezcan por el orgullo de su corazón sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos de la tierra, y estén llenos de toda clase de mentiras, de engaños, de maldades, de todo género, de hipocresías, asesinatos y supercherías sacerdotales y fornicaciones y abominaciones secretas, y si cometen todas estas cosas y rechazan la plenitud de mi evangelio, he aquí, dice el Padre, retiraré la plenitud de mi evangelio entre ellos. Y entonces recordaré mi convenio que he concertado con los de mi pueblo, oh casa de Israel, y les llevaré mi evangelio. La pregunta aquí en estos versículos podría ser, ¿quiénes son los gentiles? La palabra gentil hace referencia a cualquier persona que no sea judía. Un judío era un descendiente de Judá, y cualquiera de la tierra de Jerusalén, como por ejemplo los hijos de Leví. En esta dispensación,
El Evangelio fue primero a los gentiles y luego va a ir a los judíos. No obstante, los gentiles que reciben el Evangelio tienen la sangre de Israel en sus venas. Hasta aquí hemos considerado judíos tanto a los ciudadanos del reino de Judá como a sus descendientes directos, sin tener en cuenta a qué tribu pertenecen. Y hemos dicho que al utilizar dichos términos, las demás personas son gentiles entre ellos, incluyendo el resto y esparcido reino de Israel, por cuyas venas corre sangre de aquel cuyo nombre fue Israel. José Smith, de la tribu de Efraín, la tribu principal y destacada de Israel, fue el gentil por cuya mano salió a luz el libro de Mormón. Y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen el Evangelio y que son de la casa de Israel por ascendencia de sangre, son los gentiles que llevan la salvación tanto a los lamanitas como a los judíos. Apreciados hermanos, el objetivo principal de la aparición del libro de Mormón es conducirnos al conocimiento de Jesús como el Cristo. Por lo tanto, yo testifico que es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.